somos tu voz. Conectados ya con Moisés Chocrón, analista internacional. Así que como siempre, Moisés, un gusto contar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días, Vanessa. Muchísimas gracias de nuevo, como siempre, por brindarme este espacio para conversar del tema de la semana. Hoy nos vamos a ir hasta Perú, Moisés, porque ha sido muy polémico todo lo que ha sucedido en torno a la figura de Alberto Fujimori tras conocerse su fallecimiento, porque indiscutiblemente, así como había reacciones de rechazo a que fuera despedido con honores como todo exmandatario peruano, bueno, había una gran parte de la población que no solo expresaba su pesar por su fallecimiento, sino que además seguían destacando su figura como una especie de héroe nacional, Moisés. Estamos hablando de un hombre que fue dictador, que tuvo condenas por violaciones a los derechos humanos, por coartar libertades fundamentales, y uno se pregunta, porque claro, ¿qué dicen sobre Fujimori? Ha sido de los mejores o el mejor presidente que ha tenido Perú, porque acabó en su momento con el terrorismo y con la hiperinflación que había en ese momento en ese país, pero vaya, es más importante eso en detrimento de libertades fundamentales, derechos fundamentales, derechos humanos. ¿Cómo analizarías tú esa figura de Alberto Fujimori y lo que representó o sigue representando? Tú ya nos dirás si con su partida física muere el fujimorismo para ti en Perú o no. Bueno, la misma pregunta que me hago yo, porque de verdad que es preocupante ver cómo hay gente, claro, también las redes sociales son, digamos, una caja de resonancia en muchas ocasiones de las opiniones más extremas dentro de la sociedad. A veces nos las tomamos como si fuese el sentimiento popular, ¿no? La mayoría, pero en realidad los tweets o las publicaciones que se hacen más virales suelen ser las más extremistas, las que tienen un contenido de mayor interacción. Y esta interacción puede ser positiva o negativa, es decir, detrás de un tweet puede haber muchos mensajes de odio o muchos likes, pero al final es la interacción total lo que lleva a ese mensaje, a esa publicación, a ser verdaderamente viral. Y es preocupante porque, como bien dices tú, Fujimori en realidad, el gobierno de Fujimori, que comienza en el año 90, básicamente lo que tiene son dos cartas a su favor. La primera es el Fujichoke, que fue, digamos, el plan que, bueno, según el discurso venezolano se trataría del plan neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Era la receta del momento que en Venezuela también fue aplicada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez para combatir la inflación y aumentar la industrialización del país. De hecho, Perú venía de una década bastante desastrosa en términos económicos. Estamos hablando de casi 12.000% de inflación interanual. Era una situación económica insostenible. Era la principal queja que tenía el pueblo peruano sobre la presidencia. Acababa de salir o estaba en tránsito de salir de la presidencia el primer gobierno de Alan García, y un joven Alan García, no el mismo que conocimos después, pasado la década del 2000, y llega Fujimori, que además era un outsider. Como siempre les aclaro, un outsider es aquella persona que era desconocida en el mundo de la política, una persona que además apuesta a ser candidato independiente con su propio partido. Yo creo que en aquel momento, igual que pasó en Venezuela también en los 90, había la necesidad de votar por una opción diferente, muy diferente. De hecho, podríamos decir, porque por otro lado hay que recordar que en esa campaña presidencial de los 90, Fujimori llega a la presidencia después de haber competido contra Mario Vargas Llosa, una figura súper reconocida. Claro, no dentro de la política, aunque sí con evidente posición política, pero una persona que había sido reconocida por su trabajo como dramaturgo, como literato, ¿no? Además, una especie de orgullo del Perú, pero no dentro tampoco del mundo de la política. El detalle fue que Mario Vargas Llosa se alió de los partidos tradicionales peruanos, mientras que Fujimori, un ingeniero agrónomo que había sido rector de una universidad hasta ese momento, de familia japonesa, ambos padres japoneses, una persona prácticamente desconocida en el mundo de Lima, de la capital de Perú, llega también independiente, es decir, con
partido que creó él mismo y que el partido de hecho ya no existe, solo lo utilizó solo para llegar a esta primera vez a la presidencia. Pero esas son las dos cosas que tenemos a favor del gobierno de Fujimori, la recuperación económica, sobre todo la implementación del Fujishoku para, aplacar la inflación, y el combate contra las guerrillas comunistas que en ese momento estaban en auge en el Perú, que ya tenían más de una década de haber sido creadas y que pues tenían de víctima a la sociedad peruana, sobre todo Sendero Luminoso, que era una guerrilla de corte maoísta, es decir, del comunismo chino, y que había, digamos, calado sobre todo dentro del mundo universitario, ¿no? Reclutaba a sus personas dentro de las universidades del Perú, pero es que esto también hay que entenderlo, y no pasa nada más con la izquierda, también ha pasado, por ejemplo, podríamos señalar, y me perdona si divago un poco, pero el tema es que cuando las cosas se ponen difíciles dentro de una sociedad, sobre todo en términos económicos, pero cuando se ponen verdaderamente complicadas, la población tiende a ver la solución de esa sociedad en personas extremistas y en personas que vienen fuera del ámbito político tradicional. Entonces, esto no nada más pasa con la izquierda, como pasó en la década de los 80 en el Perú, sino que también pasa con la derecha, y lo vemos con Vox en España. Es decir, este desespero que hay en la sociedad por un cambio radical puede fácilmente servir tanto a derecha como a izquierda. Lo importante es que sea diferente y que represente un cambio radical. Como sabemos, Moisés, Fujimori tuvo varios mandatos, estuvo al frente del gobierno, de la presidencia durante varios periodos. Para ti, ¿cuál fue el momento más álgido o cuando él tocó la cúspide, digámoslo así? ¿Y cuándo comienza su declive? La cúspide yo creo que sería desde el año 90, que fue electo, hasta el año 92. En el 92 es precisamente cuando detienen a Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso, y donde también tiene lugar ese famoso rescate de prisioneros en la Embajada de Japón en Lima, pero que pues además solo hubo un fallecido dentro de los rehenes, víctima aparentemente de un derrame, pero en realidad fue en términos militares fue una operación bastante exitosa, donde fallecieron además todos los terroristas, ¿no? Yo diría que del 90 al 92 fue la época de oro de Fujimori, fue muy fugaz en realidad, porque tuvo una carrera que incluso llegó hasta el 2000. Porque a partir del año 92 ya Fujimori se decantó por una vía totalitaria. Es decir, ya con el autogolpe de Estado, cuando disuelve el Congreso, aunque él dice que es temporal, y disuelve incluso la Constitución sin haber convocado ni siquiera una asamblea constituyente anteriormente, sino que la disuelve en una noche, ya empezamos a observar que hay ya una visión totalitaria del uso del poder. Suspende también la actividad del periodismo. Evidentemente todo esto se recupera porque pues tenía que hacerse, es decir, tanto la población peruana como las Fuerzas Armadas no iba a estar contento con que se disolviera y ya, sino que había que recrearla, ¿no? Es decir, si vas a suspender el Congreso, pues hay que llamar a nuevas elecciones. Si vas a suspender la Constitución, hay que crear una nueva. Y en este sentido, ya Fujimori había sido bastante astuto unos meses antes del golpe del 92, porque había cambiado todos los altos mandos militares y había puesto a generales que eran afines políticamente a él. Y esto fue lo que le permitió en realidad, porque él no necesitó apoyo político para hacer ese golpe de Estado. La gente no salió a la calle a defender el golpe de Estado, sino más bien fue su apoyo sobre una Fuerza Armada que había venido siendo renovada, esto entre comillas, porque lo que había hecho era quitar a los generales más institucionalistas y poner a generales más políticamente alineados con él mismo como persona política. Después del año 92 todo va en picada, porque básicamente ya no tenía que luchar contra una guerrilla porque ya había acabado con la cabecilla de Sendero Luminoso. Ya había hecho
la reparación económica, sobre todo en términos inflacionarios del Perú, y sencillamente se dedicó a lo que al fin y al cabo podríamos decir en lo que se resumió su mandato, apoderarse del Estado peruano. Están escuchando a Moisés Chocrón, analista internacional. Ya para concluir, Moisés, porque bueno, el tiempo voló. Para ti ya hoy por hoy, obviamente no vives en Perú, pero ¿cómo lo ves desde afuera? ¿Están ya curadas, sanadas las heridas que dejó el fujimorismo? Estamos hablando de un hombre que fue juzgado por 2 matanzas, también por temas asociados a corrupción, en fin. Además, con su muerte, ¿crees que desaparece el fujimorismo? Porque en los actos fúnebres veíamos como mucho de proselitismo político de parte de su familia, su hija sobre todo, Keiko Fujimori. ¿Crees que ella tenga la relevancia y la aceptación, el reconocimiento como para ahora quizás asumir ese legado entre comillas, ¿no?, que dejó su padre para mantener vivo el fujimorismo? Bueno, el fujimorismo sigue vivo en la medida en que Keiko Fujimori siga teniendo apoyo político. Ella lo ha intentado en varias ocasiones, todavía no ha llegado a la presidencia. Es una mujer relativamente joven, así que es muy probable que lo vuelva a intentar. En algún momento el partido de Keiko llegó a dominar el Congreso peruano, y estoy hablando hace apenas un par de años. Entonces es una fuerza política importante todavía, pero como bien lo dice, y habíamos hablado más que nada de las cosas positivas de Alberto Fujimori, pero es que hay que recordar que ya desde el año 92 se le acusaba de casos de corrupción a la familia de Alberto Fujimori. De hecho, quien hace la denuncia es la ex esposa, la primera esposa de Fujimori, Susana Higuchi. Luego está el caso del Grupo Colina, que era un grupo fuera o a la sombra del Estado, y que había sido un grupo creado por la inteligencia del ejército, liderado por Martín Rivas, una especie de seguridad nacional para los venezolanos que nos escuchan, que puedan compararlo con una situación en Venezuela, que tuvo, por ejemplo, en sus manos quedó la muerte del líder obrero Pedro Wilca, los secuestros cuando menos del periodista Gorrit y del empresario Dyer, las masacres de Barrios Altos y las masacres de Cantuta, y por supuesto el escándalo que ya termina con la carrera política de Fujimori dentro del Perú, el escándalo desatado por los videos de Vladimiro Montesinos entregando dinero para comprar empresarios y para comprar a congresistas. Esto fue ya, digamos, el punto de no retorno, el de inflexión en la vida de Fujimori, en la vida política de Fujimori. A pesar de todos estos escándalos, mucha gente dice, bueno, Fujimori se fue sin pagar y Fujimori se fue sin ofrecer unas disculpas por todo lo que hizo. En realidad sí pagó algo de cárcel, evidentemente no le alcanzó la vida para pagar los 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, y también en sus últimos días, ya muy enfermo, dijo que pedía perdón a todos los compatriotas a los que había decepcionado durante su gobierno. Es insuficiente, sí, pero cuando menos reconoció al final que a pesar de que hubo algunas cosas buenas por las que tuvo el apoyo de muchos peruanos, también su gobierno tuvo bastantes cosas malas. Gracias, Moisés, por estar con nosotros. ¿Recuérdanos tu usuario en redes sociales? No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre todos los lunes que conversamos sobre el tema de la semana. Les recuerdo a los que nos escucharon que me pueden seguir en @choc, como se escribe mi apellido, Chocrón, en Twitter y en Instagram, y a los que me siguen en Instagram pueden acompañarnos en vivo todos los lunes a esta hora y compartir sus comentarios, sus preguntas a través de esta red social. Gracias, Moisés, nos volveremos a conectar la próxima semana. Un abrazo, que tengas feliz día. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.